que uno va generando, hermanitos, dentro de este sendero. Y bueno, les repito, yo soy afortunado con ustedes por estar aquí al frente, pero no por estar aquí al frente me hace mucho más importante que ustedes. Yo siempre les he dicho, todos nosotros tenemos la capacidad, tenemos ese gran poder de realizar las cosas. Lo único que nos hace falta es activar el conocimiento, hermanito. Activar este conocimiento nos conlleva a que podamos seguir en este sendero. ¿Por qué? Muchos de nosotros yo quisiera que cambiáramos un poco nuestro pensamiento al respecto de este conocimiento. Llegamos a decir, hermanitos, no, pues es que yo desconozco todo esto, yo no sé nada, no, no, no es cierto. Yo quiero que quitemos eso de nuestra mente, del querer, del querer minimizarnos, hermanito. No se vale minimizar, en serio. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, es que yo sé muy poco, es que yo no traigo linaje. No se trata de linaje, hermano. Se trata de, se trata de ese ADN que ya lo traemos. No, pues es que yo no tengo orígenes de los pueblos originarios, ¿no? O es que yo tengo orígenes de, a lo mejor mis abuelos vinieron de otro lugar. ¿Y qué tiene? Eres un ser humano que resguarda conocimiento. Que si tú abres o que si tú haces esa apertura aquí, 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 aquí en tu aliento, lo logras. Hoy culminamos con un curso, pero no porque, ya, ahora como ya terminamos este curso, yo ya ni les voy a recordar. No es cierto. Yo les estaré recordando cómo van con su ceremonia, cómo van con sus ejercicios. Sí, tengo a 5 compañeritos. Maestro, se me presentó esto. ¿Usted qué opina? Viví esta experiencia, ensoñación. Hoy entré en este portal y me pasó esto. ¿Sí? Hay ladrones energéticos o lo que algunos le llaman como vampiros energéticos, ¿no? Sí lo hay, hermano. Sí lo hay. Que no nos confiemos. Yo me confié creyendo, fíjense, creyendo, o sea que yo, dice un abuelito, ya me la sé de todas, todas, ¿no? Y bueno, y entro a la ceremonia sin protección. Era un imprevisto. Y justamente ayer en la tarde lo que fui a visitar al abuelito para que me hiciera la limpieza energética, la sanación, ¿no? Dice, es que es esto que te pasó, no está aislado, es parte de lo que te quitaron. Esto no es tan solo por tu corazón. Bueno, el médico también tiene sus cosas, pero tú te confiaste y esa confianza te quitó la energía, ¿no? Ahora, algo nuevo que me enseñó. Dice, mira, hay una forma de guiar a esa energía que te lo deja.
y regresarlo, ¿no? ¿Cómo? Silbando, porque al silbar tú sacas tu hijillo. Vete caminando y vete silbando. Digo, pero como en qué tono, abuelito. El tono que tú quieras cantar, la canción, tararear con tu silbido, eso hace que vayas sacando poco a poquito en ese caminar. Pero vete al cada paso vas intencionando. Esta energía no es mía, no es para mí. Ah, con razón le digo, yo siempre escuchaba a mi viejo, a mi papá, al caminar es, ¿no? Voy caminando. Porque dice sí, porque justamente eso hace, eso hace a que tú puedas ir expulsando poco a poquito eso que tú acumulaste en alguna ceremonia, ¿no? Digo, bueno, yo sí he escuchado, sí lo veía, pero jamás se me ocurrió preguntarle a él. Es una forma de limpiarse, dice él, ¿no? Bueno, entonces, hermanitos, poniéndolos en contexto, les decía yo, con esto yo no les voy a decir, yo ya terminé el curso. ¿Aprendieron? Qué bueno. ¿No aprendieron? Ya no me interesa. El curso ya acabó. No, hermanitos, conmigo no sucede así. Conmigo no es así. Conmigo es que todo este año yo los voy a ir diciendo. Hoy estamos en esta veintena, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos en la veintena de Huey Tosostli. ¿Qué es Huey Tosostli? La gran vigilia. Vigila tu sustento. En la trecena de Seyes Yekat, recuerden, el viento da vida. Yeyekat. Y esto para mí que me pasa por segunda vez, no es nada aislado de lo que es. Sí, yo le decía a un hermanito, ya me aburrí de no hacer nada. No me gusta estar así. Dice, pues que lo tienes que hacer. Mínimo 2 días, una semana, 3 días, ¿no? Pero sobre todo, me decía el abuelito, cárgate de energía. Agüita de coco, sol, ¿no? Inclusive en la tierra. Ahorita terminando esto, aquí está en su pueblo, está haciendo el calorcito y este fin de semana nos vamos a visitar algunos lugares. Quizá yo vaya un poquito lento, pero pues que en sí ya no llevamos. Espérenme, déme un minuto. Estos animalitos que andan aquí dando vueltas también. Les decía yo, una ventaja es ser parte del círculo. Ya si quieres no cargas las cosas. Ya los muchachos lo llevan. Pero bueno, regresando a la temática, hermanito. Vamos a seguir trabajando, ¿sí? Puede ser que digan ustedes, híjole, pero como ya no estamos en el curso de pedidores de lluvia, ya no me van a contestar. Sí, cada vez que nos reunamos, podemos hacer una práctica. Vamos enriqueciéndolo. Ustedes yo sé que lo van a enriquecer con sus prácticas. Ser pedidor de lluvia es ser el sustento de una comunidad. Ese es
No puedo decirles que es como un código, como una ley, pero es algo que no está escrito, pero es lo real, ¿sí? Ser pedidor de lluvia es ser el sustento de una comunidad. Y una comunidad lo conforma, y las personas, una comunidad lo conforma varios, varios interesados que quieran aprender. Hace ratito me decía un hermanito, ya le llegó su bastoncito de Tlaloc, Chalchihuitlicue, y justamente le decía, bueno, luego cierras porque se meten los gatitos. Le decía, y me decía él, ¿y este bastón solamente va a ser para mí? Digo, no, tú lo decides, ahora es tuyo. Recuerda 13 días de baño con agua de lluvia, con agua de río, con agua de lago, tu bastoncito. 13 días, sahumarlo. ¿Y se puede hacer al mismo tiempo? Claro que sí, lo bañas con su agüita, lo sahumas al momento que lo estás sahumando tu herramienta de trabajo, le hablas, mira, ahora vamos a estar juntos, porque lleva mi energía y la energía del abuelito que me ayudó a trazarlo y yo lo empecé a tallar, ¿no? Eso es lo que nos va a servir. Y si alguien quiere que le preste mi bastón, tú le das el permiso, ¿no? Para trabajarlo. A lo que voy es que ustedes, después de esto que lo practiquemos, allá donde estén ustedes, pónganlo en práctica con los demás. Yo sé que va a haber más interesados, ¿sí? Y si algún día dicen, oiga, maestro, yo también voy a dar cursos de pedidores de lluvia, qué bueno, hágalo, hermanito, hágalo, que esto se extienda, ¿no? Como yo les dije, yo no quiero seguidores, yo quiero maestros, y ustedes son los maestros. Ustedes van a aprender en la práctica. Y ya ustedes son los que van a ir guiando a los demás. Pero si en algo les puedo apoyar, a lo mejor en algún taller presencial, lo que le pido al universo, que me dé la oportunidad de seguir trabajando en esto, pues ahí estaremos, hermanito. Pero eso es ser sustento. Sustento no nada más lo que voy a comer, no, no. Sustento es lo que yo sé, te lo comparto. Con mucho amor y mucho respeto, te lo comparto. Ser sustento es, oiga, maestro, mire, tengo esto, no sé, te doy mi palabra de aliento, ¿no? Es que yo necesito, tengo esta situación. Fíjense, ha pasado con algunos de mis alumnos de manera presencial. Me dicen, oiga, tengo esta situación. Ya ni es del curso que les estoy dando. Digo, pues mira, no eres el único que ha pasado por esa situación que estás viviendo. A mí me ha pasado, pero si en algo te sirve mi experiencia, mira, yo lo resolví de esta y esta manera. Claro, yo igual y te sirva en algo, ¿no? Eso es ser sustento. Oiga, pues yo vengo bien desanimado, mire, estoy pasando por una situación muy difícil. Bueno, en lo que te pueda apoyar, te voy guiando, ¿no? Eso es sustento, comunidad. Los abuelitos en los pueblos, eso, ellos son el sustento, ¿no? Los, los abuelitos en cada pueblo, hay un abuelito que es el que reza, el que vela, le llamamos nosotros, el que tiro ante el río, es el que va a levantar la sombra, que vamos a iniciar ese curso, ¿no? Todo eso, hermanitos. Y ellos, dice un hermanito, dice un hermanito, y bueno, ¿y ellos sí se jubilan?
Aquí no hay jubilación, hermanitos. No hay jubilación. Tú sigues entre más trabajes, entre más trabajes la energía, más, más te salen dudas. Pero eso sí, hermanito. ¿Hay un desgaste energético? Sí, yo se los aseguro. Por experiencia les digo. Y si nos confiamos y no nos cuidamos también, nos pasa. Ahorita a mí ya me están cobrando la factura. Sí, voy acá, voy a hacer esto y vengo y me baño rapidito y vamos. Y miren, me dice me dice mi colibrí, tranquilo, no eres eterno. ¿No? Pero bueno, es esa parte, dice. Ser sustento de una comunidad en todos los ámbitos de la vida. Y toda esta frase lo encerramos en esta imagen que ven ustedes aquí, que ven ustedes aquí, al lado, poniéndonos de frente al monitor. Ahí está la imagen. Vean, esto es Tlaloc, ¿no? Y en la cabeza tiene una mazorca que representa el sustento, el alimento. Y en la punta, que ustedes pueden ver, tiene 5. La numerología, los números nos dicen mucho. 5. Estos 5 representan la transformación. Nosotros podemos transformarnos siendo aliento y sustento, claro que sí. Sí. El trabajo a realizar y la ciclicidad de las veintenas. Hermanitos, como pedidores de lluvia, sí o sí, por favor, sí o sí, tenemos que aprendernos las veintenas y su protector. ¿Qué es su protector? Aquí lo ponemos como acompañante, como regente, ¿sí? Miren, estamos ahorita aquí en Hueytosostli. Ya pasamos 1, 2, 3, 4. Estamos en Hueytosostli. Hueytosostli termina esta veintena el 30 de mayo. Y, y el 31 aquí Muchas vamos para iniciar de ya regresamos, hermanitos. Ya regresamos, permiten. Les decía Toshkat, ¿por qué? Porque su protector es, chequen, su protector es Huitzilopochtli Tezcatli. Necesitamos la fuerza de voluntad y la conciencia. ¿Mm? Y la conciencia. Yecnemiltilistli, creación. Tehtecuinilistli, vibración. Nahualxochponilistli, ¿verdad? Nahualxochponilistli como el florecimiento de esa conciencia. Por eso es que tenemos que hacer la iniciación con Tezcatlipoca. Pero ¿por qué con Tezcatlipoca, maestro? ¿Por qué no con Tlaloc? No,
Al inicio de los cursos que iniciamos de este año 13 Casa, vimos de los señores de la noche. Hice mucho hincapié cuando les dije, tenemos, tenemos que desconectarnos de ciertas cosas, de ciertas... Ayer también les comentaba, me sentía más cansado ya. Ayer hablábamos con el abuelito Metoshli, hablábamos les hablaba yo un poquito de las instituciones o las organizaciones de manipulación, manipulación, programación. Uno de ellos es la escuela, ¿sí? La religión, el sistema económico global, la, la farmacodependencia. Dice, la medicina natural solamente es una medicina alternativa. Mentira, es la verdadera medicina, porque no nos hace dependientes. La tecnología ha avanzado, ustedes ya lo han visto en la red. La tecnología ha avanzado uh, a pasos agigantados, pero nuestra educación ha cambiado. Nuestra educación le enseña al niño la educación financiera, ¿no? Le enseña a ahorrar, ¿no? ¿Qué le enseña? Lo que usted diga, patroncito, lo que usted ordene, yo obedezco, forma obreros. Y es lo que les digo a mis niños, no, no es que yo quiero un trabajo seguro. Tú puedes crear tu propio trabajo. Tienes que crear la autosustentabilidad. Ese es Tezcatlipoca. Quitar ese humito que está aquí, mira. Cuando quitamos ese humo, viene el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, hermano? El siguiente paso es autorreconocerme, el gran poder que tengo. Pero bueno, no nos entretenemos mucho aquí. Viene de Exacualistli. Ya por ahí en el grupo les mandaba algunos, nombres de los cursos. Amarre de tilma. Es algo muy sagrado el amarre de tilma. Que tiene sus pasos de manera ceremonial. Sí, de manera sagrada si lo queremos trabajar y su servidor va a dar el curso, sí, yo le voy a dar el curso, hermanito. Sí. Lo poquitito que yo conozco se los voy a compartir. Ustedes van a aplicarlo si ustedes quieren, ¿no? Algunos lo retoman de que nos ponen nuestro tonal, nuestro nahual, nuestro señor de la noche, todo eso por moda. Oyes, me decía un hermanito, oyes, ¿ya sabes tu signo zodiaco? Oigan, ¿ya sabes tu signo zodiaco en náhuatl? ¿Qué? Tu signo zodiaco en náhuatl. Órale, qué interesante. Pero, ¿de qué se trata? ¿No? No dices que yo soy, yo soy águila. Wow, eres un águila. ¿Pero qué? No, pues soy un águila. No, no, pero ¿de qué te sirve eso del águila? ¿Y tú ya la sabes? No, yo me sé del tonal. Yo me sé el tonal powali. ¿Y qué es eso? Es la cuenta del tiempo. Pero tú lo inventaste. No, señor. Nuestros abuelos ya lo sabían. ¿Y dónde lo puedo yo encontrar? En el tonal machillo. ¿Qué es tonal machillo? El, ese tonal machillo, ¿verdad? El mal llamado calendario azteca.
¿Me lo muestras? Claro que sí, mi hermanito, ahí está la computadora. Mira, funciona así, así, por tu fecha de nacimiento. Y si tú eres águila, tienes estas cualidades, ¿no? Pero bueno, avanzo en este aspecto. Me refiero, no me quiero perder ahorita con esto, porque si no, yo le echo más rollo a esto y no es así. Vamos a verlo en un momento específico. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanitos, no es moda, tenés una conciencia. Estamos ante nuevos retos como seres humanos para poder sobrevivir. Viene una nueva etapa, un nuevo ciclo de 52 años, en donde si nosotros no regresamos a la conciencia ancestral de nuestros abuelos, nos veremos perdidos en esta guerra tecnológica, que ahora ya va a haber robots, que ahora ya puedes tener tu pareja virtual, ¿no? Imagínense todo eso. Entonces nos van desconectando de nuestro origen y eso es bueno porque con eso nos puede manipular y controlar. A todo esto, tenemos que conocer estos, miren, estos son veintenas, son 18 veintenas. Y estas 18 veintenas tienen su propio protector, ¿no? El de Tezcatlipoca va a ser Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, el espejo humeante, la concientización. Después de hacer conciencia, tenemos que tener la fuerza de voluntad que inicia, que en este caso inicia el 31 de mayo y termina el 19 de junio. De ahí viene el de Extacualista. Vamos a caminar sobre estas veintenas y sobre estas trecenas. ¿Sí? Entonces, todo el año vamos a estar trabajando como pedidores de lluvia. Claro, es todo el ciclo agrícola. ¿Sí? Es todo el ciclo agrícola. No nada más ahorita que ya hicimos el curso. Ah, no, en tiempo de lluvias sí vamos a estar llamando las lluvias, ¿no? Ahora sí, vamos a estar previendo. No, hermanito, esto es todo. Es toda es una forma de vida, ¿sí? Las herramientas a utilizar para realizar las ceremonias de petición de lluvias con las diferentes energías, con Tonatiuh, con Chalchihuitlicue, Tepeyolotli, Yeyecatl, Tlaloc, Coatlicue, Mestli, que muy reciente vimos lo de Mestli, ¿eh? Hermosísimo, hermosísimo el trabajo con Mestli. ¿Te gasta energía? Sí. ¿Llevan su registro? Hoy es cuarto creciente o cuarto menguante. Hay que llevar hay que llevar nuestro registro. Porque para sembrar hay que saber la ciclicidad de la luna. Ujú. Para sembrar. Para preparar medicina hay que saber la ciclicidad de la luna. Para construir, oiga, para construir un proyecto, la ciclicidad de la luna. La luna es una energía muy influyente, así como lo trabajé. Sí. Entonces, alguien de los hermanitos me decía, oiga, maestro, ahorita no tengo posibilidades de comprar todas las herramientas. No se preocupen, vayan consiguiéndolos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poquito, ¿sí? Yo no les voy a decir, ah, no traes tus herramientas, no vas a poder hacer el ejercicio. Sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero no quites el dedo del renglón que vas avanzando poco a poquito, ¿verdad? Porque es todo un proceso. Ya utilicé mi bastón, mi sombrero, ahora después ya lo voy a hacer sin mi herramienta solamente. La práctica hace al maestro. Pero ¿qué hago con esas herramientas? Bueno,
le puedo ofrendar a alguien más, oiga. Pero hay que decirle también que limpien nuestra energía, porque también va cargado de nuestra energía, ¿no? Calendarización de las ceremonias. En todas las veintenas hay ceremonias. En todas las veintenas, ¿sí? Por ahí, si no tienen ustedes el documento de las veintenas, me avisan para enviárselos, hermanitos, y que puedan ustedes leerlos y trabajar. Pero sobre todo, contextualizar la práctica. Por ejemplo, hoy el sustento. Hoy, en esta veintena, ya debemos de tener ya listos nuestros granitos de maíz. Algunos hasta ya sembraron. Ya subieron la foto, mire, qué bueno. Sí, inclusive el ejercicio de esta veintena es cada uno de nosotros sembrar una semillita, ya sea de maíz, de calabaza. Yo sembré de tecomatito, de esos bulitos guajitos, ¿no? Y nacieron tres, hermosísimos, ¿no? El sustento. Realización de ejercicios para la petición de lluvia. ¿Se acuerdan? Con mi bastón. Vamos a hacerlo. Espero mañana yo poder grabar un video, ¿ya? Porque ya me quiero activar, esto no es para mí, esto no es para mí estar, ¿no? Que sí dan ganas, pero después uno se acostumbra, ¿no? Pero bueno, entonces, dice seleccionar los lugares, perdón, lugares sagrados, los lugares sagrados para trabajar con las energías. Yo no les pido, sí, vamos a venir a pedir la lluvia, vamos a ir aquí en Teolini, y vamos a Xochitepec, a Macustli, a Mopantelihuitl, a Huehuetl. No, ustedes podrán seleccionar los lugares donde viven ustedes, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues sí, ustedes van a pedir lluvia, fertilidad en la comunidad donde viven ustedes, no en mi comunidad, pero si quieren venir ustedes, aquí estamos. ¿No? Por eso estamos trabajando con la ampliación un poquito del espacio, pues también para ofrecerles un lugar seguro donde puedan llegar, hacerse un bañito, ¿verdad? Sí, hermanito. Ustedes tienen que buscar los lugares por donde viven. Oiga, maestro, pero aquí es la ciudad. Bueno, un parquecito. ¿Y cómo voy a saber? Nuestra intuición, nuestra percepción nos lo va a decir. No sé si no les ha pasado a ustedes que llegamos a un lugar debajo de un arbolito o de un espacio público, nos sentamos y ese lugar como que nos acoge, nos apapacha, nos sentimos bien tranquilitos. El airecito que está corriendo, pero hay lugares que como que dice, no me debes nada, pero yo no te quiero ver aquí. Pues esos son los lugares sagrados, o en la azotea y de su casita, ¿no? Todo es posible. Obtener la energía para cuidar nuestro cuerpo físico y espiritual. ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Se acuerdan los ejercicios? ¿Verdad? Que con caminar en la tarde, caminar con los pies descalzos en la tierrita, sentir su calorcito de la madre tierra, y si es posible, pues recostarnos, ¿verdad? Recostarnos en la arenita, en la tierrita, boca arriba, o en el pastito, sentir el calor de nuestra madre tierra. Ahora, lo queremos mucho más fuerte, pues ponemos nuestros piecitos y le echamos agüita, ¿no? Y sentir el vaporcito que entra en nuestros pies, a través de nuestros pies. El temazcal, no olvidemos el temazcalito, es una buena medicina que nos puede ayudar y nos puede enriquecer para nuestra salud, ¿no? Bueno, dar un curso de temazcal, no soy experto, pero lo poquitito que yo sé, siempre que hacemos un temazcalito acá en Xochimilco, donde yo trabajo, que ahí vamos a estar,
Les explico un poco del temazcalito, ¿no? Muchos de nosotros a veces creemos que, un temazcal me voy a poner a cantar, a cantar, a cantar. No, hay temazcal donde podemos platicar, compartir la palabra, inclusive compartir un huehuetlactoli. ¿Qué es huehuetlactoli? Una experiencia, un Neltilistli, y que es en el Tilistli que a mí me pasó, lo podemos nosotros convertir en un cuentito y esto nos sirva para poder seguir ejemplificando que sí es posible hacer las cosas, que sí es posible realizar todo lo que nosotros querramos, ¿verdad? Y son sanaciones, sí, sanación. Bueno, esto es con respecto a los pedidores de lluvia. Y bueno, y hasta aquí, no, no, aquí no termina. Vamos a seguir practicándolo. Entonces, ¿por qué lo separó? Está todo junto. Vean, este es el nuevo curso del levantamiento de tonal, ¿verdad? La persona que levanta el tonal o la energía espiritual se le llama tonalajcoquetl, que es ¿qué es tonalajcoquetl? El que llama o levanta la energía espiritual. Ojo, en ocasiones, y por lo general, el mismo que levanta el tonal es el mismo que va a hacer la petición de lluvia. El mismo que levanta el tonal a veces es el huesero el que arregla los huesos. El mismo que levanta el tonal es el mismo que lleva, le llamamos nosotros el huentli, a la ofrenda, al río, a la cueva. El mismo que hace el levantamiento de tonal es el que te sahuma, ¿no? O sea, ser, ser parte de ese trabajo, tienes que saber mucho más. Es el que hace el amarre de tilma, ¿no? Es el que llama la lluvia, es el que decimos nosotros, el que busca la suerte con los maicitos, ¿no? Tira los maicitos y te dice que te depara. Es el mismo que sabe de Tonalama, es el mismo que sabe que es poeta. ¿Por qué? Porque sabe la palabra florida. Empieza. Y todo este trabajo que debe de saber, eso es ser. Eso es ser un nahual, ¿no? También es aquel que empieza a practicar, a meterse en la mente de los demás animalitos como un principio. Sí, cada vez que va practicando más estos trabajos, va adquiriendo mayor conocimiento, va adquiriendo más experiencia. Oiga, pero, hay, oiga, pero el miedo, claro, las dudas, por supuesto. Muchos de nosotros luego decimos, ¿y si no me sale bien el ejercicio? ¿Y si? No se preocupen, vamos aprendiendo sobre esto. ¿Qué prefieren? Correr el riesgo de hacer las cosas, de autoconocerme, de conocer mis cualidades, mis potencialidades, a decir, es que tengo miedo, prefiero hacerme un ladito, eso es cosa de aquellos tiempos, ¿no? Que ya no existe ahorita. No es cierto, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, y el hermanito José Muñiz, que está en Chilapa, creo que centro, nos hablaba de Tlacatecolor. Tlacatecolor son personas, es un clan, es un grupo, es un linaje, es como un tipo título. ¿Por qué? Tlacatecolor es aquella persona que ve a pesar de esa oscuridad. ¿A qué se refiere que ve a pesar de toda esa oscuridad?
Se refiere a que ve donde los demás ven solo oscuridad. ¿Por qué? Porque ha aprendido a quitar este humo. Porque ha aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. En muchas de las culturas, el búho o el tecolote es símbolo de sabiduría, de conocimiento, de empoderamiento, ¿sí? Inclusive él, su cuerpo puede estar aquí, pero su cabeza gira, lo gira su cabeza. Y tiene una metáfora eso. Tu cuerpo puede estar aquí, pero tú puedes salir en la ensoñación, ¿sí? Que lo tienes que trabajar, sí. Que te lo tienes que creer, sí. ¿No? Todo eso debe de estar ahí presente. Uh-huh. Cihuatlapastizquetl, como la mujer medicina. En algunos pueblos de Guerrero, llegamos a encontrar el nombre de Cihuatlapastizquetl como la persona, dicen algunos, de la partera, la que trae, ayuda a las mujeres a traer al mundo estos bebés. No. Una mujer medicina, al igual que Tlacatecolot. Y Tlacatecolot no es hombre, ¿eh? Es persona tecolote, que incluye hombre y mujer. Cihuatlapastizquetl es mujer medicina. No nada más es partera, no. Tiene que saber de herbolaria. Tiene que saber del ciclo lunar. Tiene que saber de sobar. Tiene que saber curar, sanar con ceniza, ¿no? Con ceniza y del tecuil, prender una velita, curar una enfermedad que en Guerrero lo tenemos muy presente, le llamamos nosotros pinahuistle. ¿Qué es pinahuistle? Le llamamos nosotros como pinahuistle la avergonzar, ¿no? Entonces, todo eso conforma el paquete de una persona que aprende en este camino. ¿Y por qué no de herbolaria? Claro, tiene que saber de herbolaria. Tiene que saber. Tenemos que saber, ¿no? Imagínense, voy allá a la montaña, eh, hago mi ceremonia y me enfermo. Ah, pues busco una hierbita, lo preparo. Muchas de las ciudades, mucha gente está empezando a hacer esto, salirse de la ciudad, irse a la montaña, al bosque. Pero tienes que saber de herbolaria para no seguir siendo codependiente de la farmacéutica, ¿no? El doctor decía, oiga, para su triglicérido, para sus plaquetas, miren, le doy la receta. Estas son las pastillas. Estas son, digo, déjeme conseguir el dinero y lo compro. Dice, no, es que lo tienes que comprar. No te estoy preguntando, no traigo dinero, doctor. No traigo. Déjeme ir a conseguirlo, pero lo compras. Claro que lo voy a comprar. ¿No? Sí. Dice, pero es que tienen que ser tantos, ¿no? Sí, sí, doctor, no se preocupe. Sí. Entonces, aquí la intención es que nosotros conozcamos un poquito más de medicina, ¿verdad? Pero tampoco debemos de descartar la medicina, ¿verdad? La medicina occidental, vamos a llamar, ¿no? Pues también tiene su parte bondadosa, ¿no? Claro que no todo, eso sí, pero también debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque es nuestra vida, como ustedes me lo decían y les agradezco. Es que maestro, descánsele, esa es su vida.
Dice, Tlaxoch Temani. ¿Quién es Tlaxoch Temani? Y esto lo debemos de saber nosotros. En este curso lo vamos a aprender. ¿Quién es Tlaxoch Temani? La o el que hace el tendido de flores en la ofrenda. Y a ese tendido que se le hace, ya hoy en la mañana me acuerdo que la hermanita envió, hoy o ayer, de Tlalmanali. ¿Qué es Tlalmanali? Tlali, tierra, Manali, poner la ofrenda en la tierra, no en una mesa, no, en la tierrita, que son flores, granos, todo lo que nosotros queremos cargar de energía en esa ceremonia, porque entre todos cargamos de energía y esa energía vibratoria para nosotros, que nos puede sanar, ¿sí? Esto lo debemos de aprender. Ojo, aquí sí, por eso les quise poner esta imagen que vemos aquí, a este personaje con su máscara, porque justamente es eso. Decimos que el nahual es el que se transforma, porque nos vamos a transformar. Mente, espíritu, cuerpo, emociones y actitud. ¿Por qué? Lo que les decía hace ratito, si yo voy a sahumar, me voy a mentalizar, yo soy un hombre medicina. Yo voy a sanar a esta persona, voy a sanar a esta persona porque me tiene confianza y la voy a sanar. Vamos a mentalizar, ¿sí? Pues me vienen a decir aquí los hermanitos que vamos a llevar una ofrenda a ese manantial de agua. Oiga, usted que es Tonalacoquetl, ¿por qué no vamos allá a darle una ofrenda al manantial de agua para que haya más agua? Porque se está secando. Pero también hay que tomar lo otro, decirle, pues plante más árboles alrededor de ese pozo de agua. La humedad hace que haya más agua en ese manantial. Pues vamos a llevarle la ofrendita. Y ustedes van a utilizar la plegaria de quién? De Chalchihuitlicue, de Tepeyolosli, de Tonancintlali. Para eso están las plegarias que yo les compartí. Me faltan tres, no se me olvida. ¿Mm? ¿Entienden? Y de esas plegarias, recuerden que la meta es hacer el libro. ¿Mm? Y con sus experiencias de ustedes. Vamos a sumarlo. Entonces, todo esto lo debemos de saber, hermanitos. ¿Sí? Tequillos igual Tonantzin Mezcla, el trabajo con la madrecita luna. En levantamiento de sol, claro que sí. Tenemos que saber. ¿Y cómo? Tiene su plegaria la abuelita luna, Tonantzin Mezcla. Sí, porque es una energía femenina. Vamos a pedirle su ayuda a ella que está arriba, que nos ayude a encontrar lo que buscamos nosotros en nuestra noche. ¿Y cómo podemos aprenderlo? A través de nuestra ciclicidad. Vean, por eso quise escoger este personaje, si ustedes ven, está coloreado todo de color rojo. Para tener nuestra ciclicidad, hoy en la mañana les mandaba yo la ciclicidad con la madrecita luna, ¿no? No sé si vieron un ocelote, un tigrito y arriba está la luna. ¿Mm? Es que es aceptar que somos mortales, aceptar que no somos eternos, aceptar que debemos de trabajar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a trabajar ahora con levantamiento de tonal, porque no vamos a trabajar solos. No, claro que no. Vamos a trabajar con la luna. Vamos a trabajar con Tlahuizcalpantecutli, con la estrella Venus.
la estrella de la aurora. Sí, con ella vamos a trabajar, con él. Luz. Tenemos que tener conocimiento. Debemos de utilizar su luz de él. Pero sobre todo, recuerden que él es la estrella de la mañana, es de la aurora, Venus. Pero la estrella de la noche, Xolotl, el que cambia de forma. ¿Entienden? Y no es brujería, ¿eh? No. Es entender la energía. Entender que tanto como Mesli, la luna, nos ayuda con la ciclicidad del cambio de pensar, de vivir, de vibrar. También la estrella Venus tiene su ciclicidad. ¿Tiene su lado luminoso? Por supuesto. ¿Tiene su lado oscuro? Por supuesto. Así como nosotros. Así como nosotros estamos en forma dual. ¿Mm? Algunos le llaman esto los ataques de Venus. Chequen. Este lo vamos a trabajar en un día, aquí, en un día. Por ahí ustedes pueden ver, miren, otros de Coatl, un día Coatl, un día Acatl, un día Oli. No cualquier día. Tenemos que saber el tonal Coali, sí, llevar la cuenta. El hermanito Maslakli, Wan Yeye Yekar, nos va mandando el tonal y por ahí también hay un grupo donde mandan también el tonal. Y sí, maestro, y como yo no sé tonalamas, no se preocupen, no se preocupen, vamos a dar otro curso de tonalamas, curso teórico práctico, ¿verdad? Para que tengamos, tengamos las herramientas, las armas para trabajar todo esto. ¿Eh? Tenemos, por ejemplo, el trabajo con el sol, con Tonali, y son 13 días, vean, son 13 días. Saber los 13 días, las trecenas, tanto como las veintenas y las trecenas, claro, es válido, válido trabajarlos. Matemáticas, sí. Astronomía, sí, claro, en lo occidental, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a trabajar en estos cursos que tenemos, pues presentes, ¿no? Sí. Recuerden que todo este año 13 casa, tenemos muchos cursos en puerta, pero vamos paso a paso, ¿no? Ya me decían algunos hermanitos, oiga, nos da usted 3 hasta 4 cursos y pues al ratito ya no sé ni qué curso estoy tomando. Ah, bueno, entonces vamos uno por uno, ¿verdad? Hasta ahorita llevamos solamente 2 cursos, el de pedidores de lluvia y el de náhuatl. El de náhuatl ya nomás son 3 sesiones que me dice el maestro y termina el náhuatl básico, ¿sí? No sé él cómo esté de tiempo. Si dice, quiero nuevamente dar el curso básico, adelante, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero de esta cuenta? Que vamos a tener que manejarlo para, para saber en qué día estamos y qué día es bueno para levantar el tonal, pero también qué día es bueno para poder ofrendarle a Venus, a la estrella Huey Citlali, le llamamos nosotros. Huey Citlali, la gran estrella, la luz, el conocimiento. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver mucho, hermanito. Sí, recuerden que hay que pedir permiso. Levantar el tonado, hasta donde yo sé, son 5 niveles. El primer nivel básico, te cae una persona, agarramos una varita, levántate, ándale, y nombramos. Segundo, ya le damos una ofrenda. A lo mejor alguna energía de la montaña, del río, del lago, del mar, lo atrapó su tonal. Segundo, segundo, a lo mejor se cayó
O lo hicieron a propósito, lo espantaron. Cuarto, el tonal es atrapado por un muertito, porque sí sucede, ¿eh? Por un muertito. Quinto, el más delicado. Alguna energía oscura que le hacen un trabajito, que decimos nosotros, y a veces ahí se hace un intercambio. ¿Y cómo es el intercambio? El intercambio es un pollito, la vida del pollito, por la vida de la persona que quiere sanarse. ¿Existe eso? Sí, existe. Ujú. ¿Qué herramientas vamos a utilizar en este curso? Nuestro Atecocoli, muchos ya lo tenemos. Nuestro Poposhkomil, nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana, nuestro machetito, recuerden, el machetito lo pagamos, nuestro sombrerito, ahí se queda de nuestro guardián, ¿no? Bueno, y esto, hoy una hermanita me dice, oiga, ya tengo el dibujo, ¿cómo van a ser los Tezcatlipoca Xochponini? Los que florecen en el vientre del espejo de obsidiana. Son 5. Ujú, así es. Y estos los vamos a estudiar mucho ahorita como tonalacoque, los que levantan el tonal, pero también como los ejercicios nahuali. Tenemos que aprender a trabajar con ellos. ¿Con quién? Con Tezcatlipoca, el espejo humeante, con Quetzalcóatl, con la serpiente hermosa, con Tlaloc, ser fertilizador, con Xipetote, que el cambio de piel, y con Xiutecu. El Xiutecuti nos empodera en todo nuestro cuerpo. Es lo que les decía la clase pasada, ¿no? Entonces, hermanitos, la clase del día de hoy, el enfoque donde tenemos que enfocarnos, tenemos que darle prioridad, es saber seguir las veintenas, ¿no? Ahorita estamos, les decía yo, en Hueytosostli, apenas pasaron 4 veintenas, nos faltan 14, ¿verdad? Y vamos a trabajarlo en este año, sí. El próximo año, sí. En el año uno conejo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir, vamos a hacer la petición de lluvias, ahora sí, hermanitos, vámonos. Ahora yo ya no les voy a estar diciendo, hazle así, no, 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 vámonos. Tráete tus herramientas, vámonos. Hacemos la petición de lluvia, hacemos la ceremonia, ¿sí? Y pueden unirse los que quieran aprender. Claro que sí, ¿no? Aquí nosotros, bueno, conmigo, con su servidor, aquí no hay el seleccionado, el indicado, el iluminado. Aquí todos podemos aprender, pero primero está en nosotros. ¿Sí, hermanitos? Entonces, mañana iniciamos con la primera sesión de, de levantamiento de tonado. Les voy a pedir, si tienen un bajito o si tienen un jarrito de barro o una jicarita como este que tenemos aquí, ¿sí? Pues necesitamos un contenedor de agua cerca de nosotros, aquí, por ejemplo, yo lo tengo aquí cerca. ¿Para qué? De preferencia que sea de manantial. Bueno, en mi caso es un bulito de agua de jugo, pero ya que eso lo utilizamos para el agua de manantial. Sí, porque al igual que como pedidores de lluvia, el agua es básico. Hablar. ¿Por qué?
porque nuestro cuerpo está hecho de agua. ¿Sabes hablarle al agua? Podrás hablarle al cuerpo, la mente, el espíritu de otra persona. ¿Ah? Entonces, no sé si hubiera alguna duda, hermanitos, de mi parte, sí. Ya todo, ¿verdad? No olvidemos hacer los ejercicios, sí. Vamos a ir haciéndolos. Ujú. En esta veintena de Toshkat van a venir ustedes, hermanitos. Vamos a ir a visitar a Chalchihuitlicue. Vamos a darle su ofrendita y ya estamos practicando hablar con Chalchihuitlicue. Y ahí va a ser su iniciación, ¿no? A veces creemos que una iniciación, híjole, no, una gran fiesta, no. Es un compromiso, ¿con quién? Conmigo no, con ustedes mismos. Pero si me quieren tomar en cuenta, adelante, hermano, ¿no? Bueno, no sé si alguien quisiera compartir su experiencia, su palabra, o quizá una duda, hermanito José, lo escuchamos. Sebastiani, hermanitos, buenas noches. Un abrazo desde Chilapa. Buenas Ayer, noches, hermanito. ayer les comentaba que aquí en Acatlán, como a media hora, está la pintura de Tlacatecolo en la cueva de Acatlán. Y ah, haciendo investigación, hay un libro de Fray Juan de Grijalva, el prior de los agustinos que evangelizó esta zona, donde narra sus experiencias en ese proceso de evangelización. Y ahí cita que en Olinalá estaba la representación en piedra de Tlacatecolos y llevó a cabo reprimió una gran represión porque aseguraba que el culto a la deidad de Tlacatecolot estaba muy arraigado en la región, hermanito. Entonces, lo que comentaba ayer, que el círculo de abuelos de sabiduría, Huehuetecolot, genealógicamente, usted nos hablaba del primer círculo de 20 abuelos, segundo círculo, 20 abuelos, total 80 abuelos de los 4 círculos. Pero ellos fueron iniciados por otros abuelos y esos abuelos por otros abuelos. Fueron los guardianes de la sabiduría ancestral y usted es el instrumento por el cual nosotros estamos accediendo, como decía la hermanita ayer, porque de alguna u otra manera hay empatía energética. O sea, se da esa empatía energética. Somos receptores, ¿sí? Y somos emisores y se construye ese circuito de la comunicación, porque más que percibirla de manera intelectual, lo percibimos con todo nuestro ser. O sea, su discurso lo vamos decodificando, pero más allá de la decodificación mental del discurso conceptual, Mi archivo lo vamos lo pusiste en la... lo vamos sintiendo en nuestro ser, ¿sí? Porque se da ese lazo, esa comunicación, ¿sí? Y entonces, esta cita bibliográfica de Fray Juan de Grijalva, el prior del convento de los agustinos en Ciudad de México, hace referencia a esa sabiduría aquí en estas tierras de la montaña de Guerrero. Y, y está vivo el conocimiento, pues, o sea, somos parte de este linaje, de esta corriente de sabiduría. Y es lo que quiero enfatizar, ¿no? Estoy tratando de resumir algún artículo porque está ahí la pintura, está
la pintura iconográfica aquí cerca de Chilapa, y en su momento les voy a compartir el artículo que pues estoy redactando para que pues tengamos presente la, la herencia y sobre todo ser parte de este linaje, de esta genealogía. Eso es lo que quiero compartirles, abuelito. Un abrazo. Tazokamati, Tazokamati no Ignitzin, le agradezco, honorable hermanito. Justamente eso, ¿no? Lo que usted dice. Necesitamos sistematizarlo, dice el occidental, escribirlo, registrarlo. Y justo es lo que yo estoy intentando. Es un trabajo mega enorme, porque pues todo lo que se comparte en el círculo es en base a la palabra oral, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy es Malinali, que dijera el abuelito Tonalpúquetl. Vamos a trabajar el día con Malinali, porque es un día Malinali hoy. Maslacli va a ser Malinali, 11 ya. Su protector, Azteca. Hoy es un día de medicina. Se dice que en algún momento una abuelita empezó a buscar la manera de sanar, pero sanar realmente sanar de raíz. Y el sanar de raíz, ella tiene que utilizar el cordón umbilical y la placenta como parte de la medicina. Prepara esa medicina, ¿no? Claro que lo mezcla con algunas hierbas y va de casa en casa dando medicinita, dando medicinita. Lo prepara, se hace una ceremonia, cada quien lleva con su medicinita en forma de té. ¿Para qué? Para que todos celebremos nuestra unión a través de ese cordón umbilical que nos simboliza, que nos muestra nuestras raíces. ¿Escucharon el pequeño cuentito? Ahora lo que usted dice, vamos a decodificar. Caramba, ¿cómo le voy a hacer esto para poder plasmarlo y hacer que mis hermanitos me entiendan pensando en forma occidental, pero comprendiendo la palabra de los sabios? He ahí el trabajo que uno que tiene que procesar, ¿sí? Y máxime que te empiezan a hablar en náhuatl. Paín se tonali, tiquitasque, y en Sihuatzintli otra pastillaya, o pequinemile que no tlapastis. Y dices, bueno, está muy bonito. Ya lo escuché pensando en náhuatl, pero ahora lo voy a decir pensando en español. ¿Cómo haré que comprendan mis hermanos? Porque son dos mundos que hay que unir a través de la palabra oral y escrita, decodificada. Sin embargo, creo yo que sí es posible si nosotros queremos. Yo al inicio les decía, no crean nada, es que yo no soy del linaje, yo no tengo, no tiene nada que ver. Todos traemos en nuestro ADN todo ese conocimiento. Lo único que yo hago a veces, porque ustedes ya lo saben, activar un poquitito lo que ustedes ya lo traen en la sangre. Nada más. Pero que después de eso, ¿qué sigue? Pues ahora practícalo. Al momento de estar practicando estos ejercicios, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu tonal, tu nahual, empieza a recordar, dice, oye, así me dijo el maestro, pero yo le voy a implementar este otro ejercicio. Voy a hacer este otro. Dice el hermanito Akatzin, el hermanito Manuel Montes. Él ya empieza a grabar sus videos y hace sus ejercicios. Dice, maestro, ¿voy bien? Dígame si voy bien. No te puedo decir que si vas bien o vas mal.
O sea, pero ¿sabes quién te lo puede decir? Tú mismo. Yo sé que lo estoy haciendo bien y lo voy a lograr. Y sí se puede, hermano. Solo hay que tenernos un poquito de paciencia nosotros. ¿Sí? Tlazocama Tenognitzi. Gracias. Sí, hermanitos. Bueno, entonces, no vamos a quitar el dedo del renglón. Terminamos, sí, un poquitito de conocimiento, pedidores de lluvia, pero seguiremos practicándolo, les seguiré yo recordando este trabajo que nos toca hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Matimosehuica, Timoitasque Mostla. Nos vemos mañana con la primera clase de los para levantar el tonal, ¿no? Su agüita, por favor, que no se les olvide, hay que tenerlo listo. Es el primer elemento con lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Timoitasque Mostla, Timoitasque, no Eso griten. kamati te Timoitasque, machini. Timoitasque.